va a presidir don Víctor Javier Castaño, es director de la Casa Diocesana de Ejercicios en Toledo. Se ordenó sacerdote en 2001, es decir, lleva 22 años ordenado sacerdote. Y tiene muchos cargos, entre ellos es vicepresidente en el Centro de Estudios de Teologías de la Espiritualidad y es profesor en materias de la espiritualidad en el Instituto Teológico de San Ildefonso. Así que sin más demora, empezamos la ponencia. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que me hace muchísima ilusión venir aquí, entre otras cosas porque, yo soy de los de JRC de toda la vida, ¿no? De los que empezaron en Villa García de Campos, no sé, y luego ya nos mudamos aquí a Salamanca, ¿no? Yo viví la mudanza, pero vamos, de eso ya hace muchísimos años, ¿no? Yo traía mi flequillo, fijaos, ¿no? Y ya no le traigo, ¿no? Entonces, por eso también me hace muchísima ilusión volver por aquí. Bueno, pues vamos a dedicar estos 50 minutos más todo lo que luego queráis vosotros preguntar a un tema que a mí me parece súper apasionante, porque es el tema del discernimiento, pero entendiéndolo bien. ¿Por qué? Por una cosa, ¿no? Yo no sé si habéis oído hablar alguna vez del padre Amorth, un famosísimo exorcista. ¿Habéis oído hablar alguna vez, no? Pues él se quejaba mucho de otra cosa que yo me quejo, porque le pasaba casi lo mismo, ¿no? Él decía, cuando la gente viene a preguntarme y yo le digo que lo que tiene que hacer es hacer oración, rezar el rosario, confesarse con frecuencia, y se marcha defraudada, ¿no? Y dice, yo sé que si le dijese, mira, vas a buscar un gato negro, retuerces el cuello, coges la sangre, te la bebes, su piel la vas espolvoreando por las partes de la casa y con eso ya estás libre del demonio, ¿no? Dice, serían contentos, dice, pero sería un engaño, ¿no? Pues yo creo que con el discernimiento pasa algo parecido. Creo que a veces desligamos el discernimiento de nuestra vida personal de amistad con Jesús, que es lo que más felices nos hace, ¿no? Y a veces buscamos a un cura para que me dé una fórmula mágica para hallar la voluntad de Dios, de tal manera que sea como los gatos cuando se caen de los árboles, ¿no? ¿Sabéis cómo se caen los gatos de los árboles, no? Siempre de pie, siempre caen de pie, ¿no? Y nosotros quisiéramos que nos pasase lo mismo, ¿no? Acertar siempre en todo, en la vida, porque tengo la fórmula mágica para conocer la voluntad de Dios, que como Él no se equivoca, ¿no? Y yo no paro de hacerlo, pues a ver si consigo, pues eso, ¿no? Andar por la vida, ser muy feliz, y además que no me pasen cosas malas, ¿no? Pues si venís con esa idea, ¿no? Espero no haberos desmontado, ¿no? Dejamos la puerta abierta para que si en este momento a alguno no le convence el planteamiento ya se pueda ir, ¿no? Y los demás vamos a intentar aprender qué es el discernimiento, eso sí, ¿no? En el contexto de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Este es el esquemita que vamos a seguir los 2 días, ¿no? Así que no os asustéis, ¿no? Que no tenemos que llegar hasta el punto 7, ¿no? Bastaría con que hoy logremos llegar hasta las reglas de discernimiento de la primera semana y mañana explicamos el resto, ¿no? Pero para evitar errores como el que os acabo de plantear, sí que me gustaría que entendiésemos bien lo que es el discernimiento cristiano. Pues vamos a ello, ¿no? Discernir, si uno va al diccionario, ¿no? ¿Qué significa la palabra discernir? Pues es literalmente distinguir, es decir, señalar la diferencia entre 2 cosas, ¿no? Fijaos que cuando una persona es inteligente se le suele notar por eso, ¿no? Porque tiene la capacidad de distinguir hasta dónde es una cosa, hasta dónde es otra, ¿no? Tiene una claridad de mente que ayuda a plantear bien los problemas, ¿no? Y normalmente cuando el problema está bien planteado, porque has separado bien y has distinguido bien todos los elementos y su relación entre ellos, la solución suele salir casi sola, ¿no? Bueno, pues por ahí va la etimología de la palabra discernimiento. Lo que ocurre es que los cristianos, cuando queremos saber de algo, no solamente tiramos del diccionario para hablar con propiedad, sino que tiramos de la palabra de Dios, que siempre es luz y nos ilumina. Podríamos dedicar un seminario solamente, pero eso lo harían mejor los biblistas,
a explicaros las palabras que utiliza la Biblia para hablar de discernimiento y explicar. Sería un tema súper interesante, ¿no? Si alguno quiere esto, bueno, ya sabéis, vamos a hacer un poco de publicidad, ¿no? Los cursos del Centro de Teología Espiritual de Toledo, tenemos, ¿no?, todo este tipo de formación, ¿no? Si alguno es muy inquieto en estas cosas, que teclee en Google ct.es, ¿no? Y ahí tiene material, ¿no? Entonces, me quedo con dos palabras, ¿no? La primera, son dos palabras en griego, ¿no? No son tacos. Dokimazo, que es poner a prueba, y epignosis, ¿no? Es epi, ya sabéis lo que significa, ¿no? El prefijo griego, ¿no? Siempre es por encima, ¿no? Es superficial, ¿no? Epignosis, ¿no? Es decir, un conocimiento, podríamos decir, superior, ¿no? Y os pongo dos textos del Nuevo Testamento donde se utilizan esas palabras, ¿no? En la primera carta de Juan, ¿no? No os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad. ¿Qué significa eso, no? No os fiéis de qué, de cualquier movimiento que nosotros experimentemos en nuestro interior, sino examinad, ¿no? Si ese espíritu, ese que habla, viene de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han venido al mundo, ¿no? Está hablando de esos carismas de profecía que eran tan abundantes en la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, te mueve un espíritu a decir algo, cuidado, ¿no? No todo es de Dios, ¿no? A veces lo que parece bueno, no, sino que uno tiene que examinar, eso es, ¿no? Poner a prueba, es el sentido, ¿no? Cuando tú quieres contratar a una persona para un trabajo, ¿qué tienes que hacer, no? Pues hacerle preguntas con trampa, ¿no? Ponerle a prueba en situaciones, ¿no? A ver cómo reacciona y así le conoces, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Hay cosas que uno no está seguro si son buenas o malas, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer eso, no? Pasar un test, pues San Ignacio nos va a explicar cómo se puede hacer esto, ¿no? Y después eso, ¿no? El conocimiento de la voluntad de Dios. Es algo precioso, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿No os ha pasado a vosotros alguna vez que estáis intentando comunicar un mensaje a otra persona y esa persona tiene unos esquemas mentales tan distintos que es incapaz de entender lo que tú le quieres decir, ¿no? Y te dan ganas de abrirle la cabeza para metérselo, ¿no? Ya estabais pensando mal, no para metérselo, ¿no? No para hacerle daño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a nosotros con Dios nos pasa eso muchas veces, ¿no? Adquirir ese conocimiento que viene de Dios implica, de alguna manera, participar de esa visión súper sabia que tiene Dios de las cosas, ¿no? Y si no, como estás en otra onda, pues no te enteras, ¿no?, de lo que Dios quiere decirte. ¿Veis? Por una parte examinar, distinguir, pero por otra parte es participar en la sabiduría de Dios. Bien, vamos a explicar un poquito esas características que os coloco ahí, y ahora vamos explicando despacio cada una de ellas, de lo que es el verdadero discernimiento cristiano. Os he puesto el ejemplo del padre Amos para que entendáis lo importante que es enmarcar bien este tema del discernimiento, porque, por desgracia, o por suerte, seguramente, no tenemos fórmulas mágicas, ¿no? Sino que el discernimiento implica entrar, poner mi vida en ese plan amoroso que Dios tiene sobre mí. Y en esa misma medida, yo voy como viviendo una sintonía de amor cada vez más grande con Él, de tal manera que puedo empezar a sentir y a querer lo que Dios quiere de mí. Esto es fundamental. Yo suelo explicar esto con una anécdota que fue real. Cuentan que uno de los grandes profesores de misionología en Roma, que se dedican, son los que dan clases en los seminarios donde hay muchos misioneros de países pobres y de países ricos, pero que van a ir a misión a países pobres, que van durante unos años a formarse a Roma para ser misioneros, y luego ya se les envía por todo el mundo, ¿no? Y entonces uno de estos profesores, cuando terminaba el curso académico, esos años de verano, se solía ir también a poner en práctica lo que le enseñaba en teoría, y un año le tocó irse a África. Y en África, para moverse por los lugares que le había asignado el obispo para misionar, tuvo que contratar pues a una especie de antiguo mercenario, ¿no?, una especie de gángster, ¿no? Y se había ganado la vida, pues ya os podéis imaginar cómo, ¿no? Pero bueno, ahora parece que estaba más calmadito de sus fechorías, ¿no? Y entonces se prestó
para ayudar al misionero, irlo llevando por los poblados, acompañarle, defenderle de los peligros y esas cosas, ¿no? Y entonces cuando terminó ese periodo de misiones, el misionero le dijo que le quería pagar una cantidad por el tiempo que había dedicado, había estado 2 meses con él, ¿no? Y entonces aquel gángster le contesta al misionero y dice, dice, lo que he aprendido yo con usted, si me he encontrado con Dios, yo tenía una mala vida que estoy empezando a dejar gracias a sus buenos consejos, estoy súper pagado, ¿no? Con todo, es que me considero una persona nueva. Dice, entonces, dice usted, padre, que ahora vuelve a Roma. Dice, sí. Dice, y entonces usted coincide con el Papa. Dice, bueno, a lo mejor en alguna reunión. Dígale de mi parte que estoy a su servicio, que si a alguien le molesta solo la foto y la dirección donde vive, ¿no? Fijaos que a veces nos ocurre esto, ¿no? Tenemos mentalidad a veces muy mundanilla, ¿no? He puesto un ejemplo extremo, ¿no? Para que os reáis un poco, no durmáis, pero nos pasa muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra parroquia hacemos reuniones para organizar una actividad pastoral, ¿no? Y todo el mundo como peleándose por el puesto protagonista, ¿no? Y siempre se suele quedar libre ese puesto, ¿no? Del que no figura y del que está en la sombra y hace la tarea más rollo, ¿no? Pues ese suele ser el que más ama, ¿no? Pero no suele haber peleas. ¿Qué quiero decir? Que muchas veces no terminamos de encontrar la voluntad de Dios por esto, ¿no? Porque nos falta mucha conversión del corazón, ¿no? Y el discernimiento es inseparable de esto, ¿no? Bien, pues con este contexto entendéis ya qué es discernir, ¿no? Encontrar esa voluntad amorosa que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Dice Jesús, ¿no? Que todo el que vea al Hijo crea en Él y tenga vida eterna. Y para eso, ¿Dios qué hace? Pues se da a conocer. ¿Dónde se da a conocer? Os pongo ahí el texto de Elías. Ya sabéis que Dios le prometió que se le iba a manifestar. Y él pensaba que se iba a manifestar como solía pasar en tiempos de Moisés, ¿no? Con truenos, terremotos, fuego, ¿no? Es decir, cosas espectaculares, ¿no? Y sin embargo, en la entrada de una cueva, ¿no? Escucha una brisa suave, ¿no? Y el Señor en esa brisa suave le habló. Se dirigió personalmente a él. Ocurre muchas veces, ¿no? Que pensamos que si Dios se me da a conocer, se me revela, tengo que sentir unas cosas súper especiales, ¿no? Normalmente la gente que busca hacer un discernimiento enseguida, Padre, es que tengo que sentir. Pues no, a veces ocurre, pero no siempre. La mayoría no ocurre. Sin embargo, Dios te va a manifestar su voluntad. Pero necesitas buscar espacios de silencio y amar como ama a Dios, ¿no? Esas cosas que son sencillas y humildes. Y eso sí, cuidado, ¿no? Aunque Dios sea sencillo, no deja de ser omnipotente y grande, ¿no? Y te quiere dar una plenitud mayor de la que tú sueñas. Eso también es verdad. Cuando el ángel Gabriel llama a la Virgen María, le promete cosas súper grandes, ¿no? Y luego se pasa un montón de años en Nazaret en una vida súper ordinaria, ¿no? Pues eran las dos cosas, ¿no? Esas cosas grandes ocurrían en Nazaret, ¿no? Lo que pasa es que ocurren siempre de una manera que nosotros no esperábamos, en dos sentidos, porque suelen ser caminos mucho más de humildad de lo que nosotros imaginamos, pero al mismo tiempo mucho más grandes de lo que nosotros imaginamos. Y al mismo tiempo es misteriosa, entre otras cosas por eso, ¿no? Porque Dios es tan grande, nos supera en tanto, que para nosotros conocer lo que Él quiere y por dónde nos quiere llevar es un misterio. A mí este texto de Isaías que os he puesto ahí, ¿no? Cuánto aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los vuestros. No sé a vosotros, ¿no? Pero a mí eso me ha pasado. Los caminos de Dios son mucho mejores, pero muy distintos de lo que yo me esperaba. Y algo fundamental, lo que os estaba diciendo, ¿no? La limpieza de corazón. Mateo dice eso, ¿no? Tú quieres ver a Dios, tú quieres sentir a Dios, pues ya sabes, ¿no? A trabajar la limpieza de corazón. De hecho, ¿a quién se revela? No a los sabios, ¿no? Los que se aferran a sus conocimientos, a los de los hombres, ¿no? Sino al pequeño, ¿no? Al que es humilde, ¿no? Y Jesús dice esto, ¿no? Quien quiera este conocimiento, dice ahí un versículo más adelante, ¿no? Que aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. El conocer la voluntad de Dios requiere muchísima humildad que aprendemos de Jesús. Y eso sí, es un camino que el Señor te marca ¿para qué? Para que vivas en amistad con Él. Por eso requiere también una correspondencia enamorada.
Si tú no quieres eso, pues el Señor no te va a revelar su voluntad, porque es lo que quiere. Eso sí, es ofrecida pero no impuesta, ¿eh? La Biblia se podría resumir en la palabra alianza, ¿eh? Es decir, ese pacto de amor que Dios desea con los hombres, ¿no? Pues el discernimiento está dentro de esto. Cuando Dios te manifiesta su voluntad, no creas que te va a llevar para otro sitio que para esto, ¿no? Que para vivir en una amistad muy intensa con Él, ¿eh? Eso es la alianza. Vamos a distinguir dos niveles fundamentales en el discernimiento, ¿no? Primero, fundamental, aprender a distinguir el bien del mal. Cuando San Ignacio, que es el gran maestro de la Iglesia sobre el discernimiento, invita a hacer ejercicios espirituales, lo primero que le dice al ejercitante es, lo dice con otras palabras, ven aquí que te voy a enseñar a examinar tu conciencia, ¿no? Es decir, a distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y San Ignacio lo deja muy claro, ¿eh? Como no sepas bien distinguir lo que está bien y lo que está mal y no quieras ir por el camino de los mandamientos de la ley de Dios, todo esto del discernimiento no te va a valer para nada, ¿no? Entre los estudiosos de moral se dice una cosa que yo también aplico a los estudiosos de espiritualidad, ¿no? Y se dice que si pierdes la cartera, le pidas a Dios que no la encuentre uno que ha estudiado moral. Y diréis, ¿por qué? Dice, será una persona muy buena, muy recta, ¿no? Que distinguirá el bien del mal, que me la devolverá. Y no. Dice, encontrará la manera de quedársela sin que sea pecado, ¿no? Eso sí, sin pecar, ¿no? Pues yo digo más, cuidado con esos que hacen el curso de discernimiento y no distinguen esto, porque harían lo mismo con la cartera, ¿no? Pero además lo justificarían con razones santísimas. Vamos, que te tendría que dar gracias porque te quedes con mi cartera, más o menos, ¿no? Cuidado, ¿no? Yo hice un curso de discernimiento cuando era estudiante con uno de los grandes maestros del discernimiento, un jesuita muy famoso, ¿no? Y la primera clase ponía así en la pizarra, aviso de conversión, ¿no? Y te lo entregaba por escrito, ¿no? Y decía, todo lo que yo les voy a enseñar aquí puede ayudarles para hacerse santos o para lo contrario, ¿no? Para que justifiquen todas las barbaridades y todos los actos egoístas y soberbios que ustedes quieran hacer, eso sí, con apariencia de ser gente buena, espiritual y hasta santa. Cuidado, ¿no? Y es verdad, ¿no? Porque a veces, fijaos, ¿no? Yo tenía un profesor en el seminario, ¿no? Que decía que qué diferencia había entre un hereje y un tonto, ¿no? Dice, porque tontos hay muchos, pero herejes no hay tantos, ¿no? Tontos es aquel que dice una tontería y se nota. Pero un hereje es aquel que dice una barbaridad totalmente contraria a lo que Dios ha enseñado, pero parece lo contrario y por eso arrastra gente. Eso es un hereje. Es decir, que dice una cosa muy mala, pero con una apariencia muy buena. Pues con esto del discernimiento es lo mismo. Os doy aquí herramientas que son ambiguas, que si las queréis utilizar para crecer en amistad con el Señor, lo haréis. Pero si queréis utilizarlas para santificar vuestro propio egoísmo, también lo haréis. Yo he conocido gente, ¿no? Que dice, sí, yo ya he hecho un discernimiento clarísimo. Sí, dice, ¿qué va a hacer usted? Dice, pues irme a vivir con la novia ya, ¿no? Bueno, es así, ¿no? Es decir, esto se utiliza a veces en el seno de la Iglesia para cosas de ese tipo. Pero San Ignacio lo deja clarísimo, ¿no? Primero los mandamientos, ¿no? Es decir, yo no tengo que discernir si una cosa es pecado o no es pecado en el sentido en que vamos a hacer aquí, ¿no? Eso es simplemente aplicar los mandamientos, ¿no? El discernimiento no es entre mandamientos, sino entre cosas buenas, ¿no? San Ignacio distingue el camino de los mandamientos y el camino de los consejos evangélicos en sus ejercicios, ¿no? El camino de los consejos evangélicos, es decir, de aquellas cosas que no se nos mandan bajo obligación de pecado, pero que si uno no quiere ir por ese camino, podríamos decir, no se lanza hacia la santidad. Bien, los consejos tradicionales son pobreza, castidad, obediencia, pero bueno, en el Evangelio hay también muchas otras indicaciones, la tradición espiritual, ¿no? En el fondo se nos invita a esto, ¿no? Entre esas cosas buenas, el tiempo de oración, cuánto me tengo yo que entregar en obras de caridad, qué pobreza, cuánto voy a obedecer, si voy a entregar mi corazón al Señor de forma indivisa. Bueno, pues todo eso, ¿no? Uno, en ese campo es el discernimiento. No es si es pecado o no, ¿no? Se cuenta de San Ignacio
el primer San Ignacio, ¿no? Es decir, el que todavía no era santo, ¿no? Que un día hizo el primer discernimiento que hizo, ¿no? Para que veáis, ¿no? Que por mal que podáis venir o podáis estar, cualquiera puede tener mucho futuro, ¿no? El primer discernimiento que hizo San Ignacio recién convertido era si mataba a un moro o no le mataba. Este fue el primer discernimiento que hizo, ¿no? Porque iba de viaje, camino de Montserrat, él ya amaba mucho a la Virgen, ¿no? Y el moro negó la virginidad de María. Y entonces dijo, esto no puede ser, ¿no? En aquella época el tema de los dogmas lo tomaba muy en serio, ¿no? Y entonces tomó una determinación, ¿no? Esto lo cuento luego el mismo San Ignacio, ¿no? Pues si no, de que lo hemos sabido. Y entonces cogió una mula que llevaba, ¿no? Y le dio un cachete así en la parte de atrás y dijo, si se va detrás del moro le mato, ¿no? Si tira por el otro camino me voy para Montserrat, ¿no? Y menos mal que se tiró, ¿no? De hecho, Unamuno, recordando aquel famoso, estamos en Salamanca, ¿no? En la tierra suya, ¿no? Decía eso, ¿no? Dice, hay que ver la compañía de Jesús, ¿no? Fue hija del discernimiento de una mula, de eso, ¿no? Refiriendo a ese episodio, ¿no? Unamuno llegó a decir esto, ¿no? Bueno, pues cuidado con esto, ¿no? Es entre cosas buenas. Fijaos, pongo ahí ese cuadro de Hoffman, que quizás es el que mejor retrata esto, ¿no? Fijaos que Jesús señala una puerta, ¿no? Yo creo que ese cuadro retrata algo, ¿no? Y es que es verdad, ¿no? Hay un camino que es el de los mandamientos, pero aquel joven rico que se acercó a Jesús, ¿qué es lo que le ocurre? Pues lo que le ocurre es que el pobre se sentía insatisfecho, pero solo se dedicaba a cumplir mandamientos, ¿no? Y entonces Jesús le dice, pues efectivamente, ¿no? Deshazte de tus riquezas, rompe todas aquellas cosas y lánzate hacia adentro, ¿no? Y aquel joven no se atrevió, ¿no? Fijaos que el discernimiento nos ayuda a esto. Una persona que ya cumple los mandamientos, que lleva una vida verdaderamente cristiana y quiere lanzarse hacia algo más. A eso nos ayuda el discernimiento, ¿no? A saber de qué manera quiere Dios que yo le entregue mi vida, ¿no? ¿Cómo me va a empujar la gracia de Dios a hacer esas obras grandes que hacían los santos? El discernimiento va en esa dirección. Entonces, siento defraudaros si llevabais, si traías otra expectativa. Bien, pues ahora os acabo de colocar ahí en la pantalla lo que San Ignacio explica que son los ejercicios espirituales. A mí nunca me gusta hablar del discernimiento sin explicar un poco qué son los ejercicios espirituales. ¿Por qué? Porque eso de dar las reglas de discernimiento así, ¿no? Te voy a enseñar las mociones, ¿no? Ahora lo veremos, y demás, y cómo se reconoce a través de eso la voluntad de Dios. Me parece súper peligroso, ¿no? Porque, entre otras cosas, esas mociones, ¿sabéis cómo vienen? Vienen como consecuencia de ¿qué? De largos ratos de oración contemplando la vida del Señor. No es que me subo a la terraza, ¿no? O me encierro en un cuarto oscuro y empiezo a mirar ahí dentro de mi corazón a ver si se mueve algo. No. Yo provoco que vengan una serie de emociones, o mejor dicho, preparo el camino para que el Espíritu Santo mueva mi corazón mientras yo hago oración y contemplo los misterios de la vida del Señor. Que esto, cuando hablamos del discernimiento, enseguida empezamos mociones, ¿no? A ver, mis sentimientos, ¿no? Pues perdona, ¿no? Pero claro, si te dedicas, pues yo qué sé, toda la tarde a ver telenovelas, pues ya te digo yo a ti las mociones que te van a venir, ¿no? Es como cuando San Ignacio se ponía a leer libros de caballería, ¿no? Y por eso se dio cuenta de todo este tema, ¿no? Porque leía libros de caballería como las telenovelas de hoy y luego vidas de santo, ¿no? Y notó en su corazón la diferencia que dejaban unas y otras. Y cuanto más se aficionó a la vida de Cristo, pues más experimentaba emociones y una riqueza cada vez mayor de emociones y en ese contexto. Bien, fijaos una cosa. Hay un término ahí, perdonad, ¿no? He puesto el texto literal de San Ignacio, que es el que yo estoy acostumbrado a manejar. Tenía a lo mejor que haberlo traducido un poquito al español corriente que utilizamos hoy. Nos separan ya 5 siglos. Bueno, pues fijaos, ¿no? ¿Qué son los ejercicios espirituales, ¿no? Un método, ¿para qué? Para quitar las afecciones desordenadas. ¿Sabéis qué significa ese término? Esto es fundamental, ¿no? San Ignacio distingue 3 tipos de afecciones, ¿no? Las afecciones, ¿no? Son, podríamos decir,
los sentimientos del corazón que me mueven hacia algo, ¿no? Esos que son más o menos permanentes, ¿no? Y que me hacen ser de una manera determinada en mi vida. Pues dice San Ignacio que hay afecciones malas, ¿no? Cuando el objeto de esa afección, eso que me apetece, eso que me tira, es algo malo, que es pecado, ¿no? Si uno sale los fines de semana, hay un montón de jóvenes que tienen afecciones o aficiones que son completamente pecaminosas, ¿no? Y que presumen de ello, ¿no? Bueno, pues esas son las afecciones malas. Las afecciones desordenadas suelen ser la de la gente buena, que va a la parroquia, a misa, ¿no? Es decir, que no tiene esas aficiones tan malas, ¿no? Cuyo objeto directo es el pecado. No suele ser, ¿no? De todo y en todos sitios. Pero no son ordenadas, sino desordenadas. ¿Qué quiero decir? El objeto de esas afecciones no es pecado. Son cosas buenas, pero que se buscan de manera egoísta. Yo puedo buscar tener muchos conocimientos para tener una carrera exitosa y que todo el mundo me aplauda, es decir, de forma vanidosa, o puedo querer estudiar una carrera como una manera de entregar mi vida, de amar y de vivir en un don sincero de mí mismo, buscando el servicio de otros y el servicio de Dios, ¿no? Esto es lo que le pasó a San Francisco Javier. Él quería ser doctor en teología espiritual por la Universidad de París. Y cuando San Ignacio le explicó estas cosas, dejó de buscar ser doctor en teología para volver a su tierra y tener un puesto importante, y decidió dejar todo aquello para ser misionero. Y toda esa teología que aprendió le valió para dar catequesis y para enseñar a mucha gente el camino del cielo, ¿no? Yo puedo buscar algo, en principio, bueno, pero lo puedo buscar ordenada o desordenadamente. El discernimiento es eso, ¿veis? Es decir, que yo conozco el amor de Dios, voy dejando que entre en mi corazón, y cuanto más connatural es mi corazón con el amor de Dios, con más facilidad siente y comprende y encuentra la voluntad de Dios. Y San Ignacio lo que hace es esto, es proponer un método para que nosotros podamos alcanzar el fin para el que somos creados, ¿no? Que es el de Dios. San Ignacio habló del fin para el que somos creados en un documento que está al principio de sus ejercicios espirituales, que es el principio y fundamento. Y él dice que una cosa muy sencilla, ¿no? El hombre vive, ¿dónde? En el mundo, ¿no? Entre las cosas creadas. ¿Y cuál debe ser su actitud ante las cosas creadas, ¿no? Ante el abanico de posibilidades que tengo? Estudiar una carrera, formar una familia, plantear mi vida de otra manera. Pues me recuerda una cosa, que para decidir esto no puedo decidirlo sin recordar para qué estoy creado, para qué soy creado, ¿no? San Ignacio tiene una expresión, ¿no? Que dice: el ojo de tu intención debe ser limpio, ¿no? Porque a veces nos pasa, cuentan que una vez un guía tuvo que llevar a un grupo de la ONCE para ver Roma, ¿no? Unos estaban ciegos y otros estaban estrábicos, ¿no? Ya sabéis lo que es el estrabismo, ¿no? Entonces cogió a los estrábicos, ¿no? Y les dijo: miren a la derecha para ver el Coliseo a la izquierda. Pues esto es un poco así, ¿no? Muchas veces nuestro ojo es así, que tenemos que miramos a una cosa de reojo, ¿no? Y a la otra, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Porque el discernimiento cuesta mucho. Si yo ya estoy empeñado, no sé, en ser un tío importante, en ser un triunfador, si yo tengo ya un planteamiento vanidoso de vida, me va a costar mucho encontrar la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, es fundamental eso. Abrazar mucho en mi corazón el qué. Que yo estoy creado ¿para qué? Para entregar mi vida por amor. Y hay una actitud fundamental, que os he puesto ahí, ¿no? Perdonad por la letruja tan pequeña, ¿no? Es que estos PowerPoint los utilizo en clase donde la pizarra es todavía un poco más grande y los alumnos están más cerca, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, creo que me seguís. Hacerse indiferente, ¿no? Es decir, tener una libertad de corazón tal que estoy libre de esos apegos viscosos que me apegan a lo que me impide entregarme de verdad a Dios.
a lo que me impide amar de verdad. Los hombres somos un poco así, ¿no? Por un lado nos damos, pero por otro nos reservamos, ¿no? Y el amor propio siempre busca maneras de disfrazarse para reservarte en la entrega. Y cuando se vive así, pues cuesta mucho hacer ese discernimiento. Santo Tomás decía que cuando uno quiere de verdad buscar ese fin para el que es creado, la inteligencia humana se queda pequeña. No podemos alcanzar suficientemente o captar por nuestra inteligencia los medios más apropiados para llegar a ese fin para el que Dios nos ha creado, ¿no? Y que para esto necesita el instinto y la moción del Espíritu Santo. ¿Sabéis qué significa la palabra moción? Esta es muy característica del lenguaje de San Ignacio, ¿no? Moción es un movimiento ¿de qué? De la afectividad. En San Ignacio, como en la mayoría de los autores espirituales, suele haber dos palabras claves, ¿no? Iluminación, ¿no? Eso suele hablar de la inteligencia, ¿no? Tienes una claridad para ver porque Dios te la da, y captas y entiendes, ¿no? Y otra es la moción, ¿no? Es el movimiento, es decir, que notas cómo no te mueves tú, sino que el Espíritu Santo te mueve, te empuja afectivamente, sientes que tienes que moverte en una dirección. Bueno, pues el Espíritu Santo trabaja, si nosotros nos disponemos, cuanto más nos vamos haciendo semejantes a Jesús, más fácil es que el Espíritu Santo nos mueva para esto. Bien, pues vamos a explicar las reglas de discernimiento de la primera semana. Tenéis ahí el esquema. San Ignacio era un hombre, había sido escribano en la corte de Arévalo, donde estaban pues el final de los reyes católicos, ¿no? Y el principio ya del nuevo rey, del emperador Carlos I y V de Alemania. Y entonces San Ignacio parece ser que tenía capacidad, ¿no? de escribir con una caligrafía muy buena y bueno, pues él era muy cuidadoso a la hora de tomar sus notas y escribe lo que él llamaba las reglas de discernimiento, que las distingue en dos tipos de reglas, ¿no? Las reglas que él llama de la primera semana y las reglas de la segunda semana. Las reglas de la primera semana son, podríamos decir, para los de las afecciones malas, que nunca estamos del todo libres de esas afecciones, ¿no? Es decir, personas que van de pecado mortal en pecado mortal. Y además enseña también a distinguir dos fenómenos espirituales que son importantísimos si uno quiere aprender a leer el lenguaje a través del cual Dios se nos comunica a cada uno de nosotros en el interior de nuestro propio corazón. Bien, pues las primeras reglas, os las coloco ahí directamente, hablan de dos estados del alma. El primer estado del alma es el propio de las personas que dice San Ignacio que van de pecado mortal en pecado mortal. ¿Qué es lo que les ocurre a estas personas? Yo lo entendí esto en mis primeros años siendo párroco de pueblo, ¿no? Había unos señores allí que si uno conseguía, claro, yo tenía 24 añitos, ¿no? En aquella época, ¿no? Y si uno conseguía meterlos en la iglesia, te dabas cuenta que se sentían allí como un pulpo en un garaje, ¿no? Una cosa extrañísima, ¿no? Y te decían, si es que yo me siento muy raro aquí, ¿no? Claro, ¿qué pasaba, no? Luego ibas conociendo su vida, sus andanzas, sus pecados, ¿no? Los pueblos chicos todo llega, ¿no? Y dices, claro, ¿no? Te pasa esto que dice San Ignacio, ¿no? Que si llevas una vida de pecado, ¿no? Borrachos algunos, ¿no? Algunos de ellos me acuerdo que me decía, estaba todo el día en el bar, ¿no? Y me decía, padre, mi santo favorito Juan el Bautista. Y digo, pues no te pega nada porque no bebía vino ni licor. Y dice, es que usted lo ve de otro lado. Digo, ¿cómo lo ves tú? Y dice, piensa en las iniciales, JB, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Bueno, pues fijaos, ¿no? Estos que van de pecado mortal en pecado mortal son personas que, como su corazón está habituado a lo malo y disfrutan con lo malo, ¿cómo se siente la voz de Dios ahí? Pues extraña. ¿Cómo les habla Dios? En forma de remordimientos de conciencia, ¿no? Y no es verdad que a estas personas a veces les sacas el tema de llevar una vida mejor, de rezar, ¿no? Y es casi como si les empiezas a arrancar la piel, ¿no? Les resulta súper molesto, ¿no? Bien, y esto explica que muchas veces haya personas que en esa situación de pecado no se quieran convertir.
Por lo tanto, tienes que decir esto, ¿no? Claro, a ti la voz del diablo te resulta súper agradable, te huele a mundo y te huele bien, para tu desgracia, y sin embargo, la voz de Dios es al contrario, ¿no? Te resulta súper molesta. Pero si Dios, con su gracia, tocase el corazón de estas personas y les moviese a la conversión, y empezasen como a querer cambiar, a purgar sus pecados, entonces la cosa se da la vuelta. No es verdad que a veces uno piensa pues en rezar un rato largo, ¿no? O en entregarse al Señor, ¿no? Yo recuerdo mis primeros ejercicios espirituales, ¿no? Los hice con 15 años, ¿no? Hoy día eso es impensable, ¿no? Y llevamos muchos, ¿no? Y era una tanda larguísima, de 4 días, ¿no? Vamos, a mí no se me ocurriría invitar a un joven de hoy a hacer 4 días de ejercicios, ¿no? En aquella época era normal, y entonces todos pasábamos a hablar con el padre director de ejercicio y decíamos, yo he aguantado mi primer día de ejercicio, pero no sé si iba a aguantar más, ¿no? Y entonces recuerdo que el director nos explicaba estas cosas, ¿no? Efectivamente, ¿no? El diablo siempre te hace pensar que si te entregas a Dios eso va a ser una vida insufrible, insufrible, ¿no? Como este que iba al médico, ¿no? Y le decía y le daba al médico los consejos, ¿no? De bebe solo agua, come sin sal, verdura, cosas sin grasa, no fumes, 1 hora de deporte todos los días, ¿no? Y ya se le queda el otro mirando con pena, cara de pena al médico y le dice, doctor, ¿y me asegura que voy a vivir mucho con eso? Y le dice el médico, no tengo ni idea, pero se te va a hacer largo, no te preocupes, ¿no? Bueno, pues el diablo a veces hace así, ¿no? Te hace pensar que si te entregas al Señor, que si llevas un estilo de vida evangélico, pues que claro, que eso va a ser aburrido. ¿Cuántas veces ocurre, no? En mis tiempos escuchábamos un grupo de música, ¿no? Que decía, se llamaba Sinistro Total, ¿no? Que decía, aquí en la iglesia cantando himnos, 150 siempre los mismos, ¿no? Como diciendo, qué cosa más aburrida, ¿no? Bueno, pues es verdad, ¿no? El mundo muchas veces ve así, ¿no? Como empujado por el diablo, tiene la sensación de que si te entregas a Dios, eso va a ser un rollo, ¿no? Pero sin embargo experimenta también, gracias a Dios, lo contrario, ¿no? Los ánimos, el consuelo, la hermosura, la belleza de la entrega a Dios, ¿no? Y te hace sentir el amor a Dios con una fuerza grande que te lleva a entregarte más. ¿Veis? Esos son los dos estados. Claro, San Ignacio dice, si tú empiezas a hablarle de discernimiento espiritual al que va de pecado mortal en pecado mortal, le estás dando instrumentos para que justifique su propio pecado. Sin embargo, tienes que enseñarle a qué, ¿no? Pues eso, ¿no? A hacer oración, a ponerse en la presencia de Dios, a disfrutar con los misterios de la vida del Señor y experimentará también esas emociones que le llevan a lo contrario. Y de esta manera él distingue dos estados del alma, la consolación espiritual y la desolación espiritual. ¿Qué es la consolación? La definición que da San Ignacio es muy amplia. Es un conjunto súper grande donde caben muchos fenómenos y muchos tipos de sentimientos y de experiencias espirituales diversas, ¿no? Puede ser que el Dios te dé la gracia de llorar tus pecados y de arrepentirte por ello y sientas al mismo tiempo dolor y paz, ¿no? Pues eso es consolación. O que te haga experimentar con mucha fuerza tu vocación y como consecuencia de esa consolación, pues quieras irte de misionero a un país donde no hay medios materiales, donde hay mucha pobreza, pero tú estás encantado de dar la vida ahí, ¿no? Bueno, pues eso es consolación. Es decir, todo aquello que significa más amor, más fe, más esperanza, más caridad, ¿no? Y en todos los grados de intensidad posible. A veces hay personas que me dicen, yo es que eso de las consolaciones, yo nunca he tenido consolaciones, ¿no? Y yo suelo contestar siempre lo mismo, ¿no? Cuando viene alguien a hablar conmigo de esto, ¿no? He dicho, vamos a ver, tú te pones a rezar y estás a gusto en la presencia de Dios y tienes un poquito de paz ahí en su presencia y dices, sí, sí, eso sí. Y digo, pues eso ya es consolación, ¿no? A ver qué te piensas, ¿no? Que tienes que estar siempre pisando ángeles, pisando nubes, apartando ángeles, ¿no? Etcétera, ¿no? Pues no es eso, ¿no?
Es que a veces pensamos, ¿no? Que como San Pablo, ¿no? Fui arrebatado hasta el séptimo cielo, ¿no? Porque no hay más arriba, ¿no? No, a veces la consolación espiritual es una cosa muy sencilla, muy ordinaria, pero muy habitual en nuestra vida. Yo pienso que la consolación espiritual, aquel que vive en gracia y hace oración, suele ser el estado más habitual de su alma. Eso sí, la consolacióncilla, ¿no? Por así decir, ¿no? Es lo más normal. La desolación espiritual, pues es lo contrario. Oscuridad, turbación, que te sientes movido a las cosas del mundo, tentaciones, deseo de ser infiel, ¿no? Todo eso. Eso es la desolación espiritual. A veces ocurre en nuestra vida, de hecho es necesario que ocurra. En mi experiencia como sacerdote suele ocurrir que te conviertes y tienes una temporada larga de consolación. Y te piensas, vamos, que has subido como un cohete en tu vida espiritual y estás amando a Dios y tal y cual. Yo suelo, cuando viene la gente así, ¿no? Ya quiere dar pasos y ya se piensa que está súper convertida, y digo, espérate, que el tiempo te va a enseñar, ¿no? Y suele venir como ese bajón, ¿no? Y entonces es al contrario, ¿no? Es que me cuesta mucho rezar, es que tal, soy un desastre, yo qué pensaba, ¿no? Fijaos que esto le pasaba también a San Francisco Javier, ¿no? San Francisco Javier eh, le pasaba, estaba en época de consolación, ¿no? Pensaba, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? San Ignacio le miraba y le decía, venga, baja un poco, empieza a pisar en tierra, ¿no? Que todavía no tienes fuerzas para tanto, ¿no? Y cuando le corregía, ¿no? Pasaba lo contrario, ¿no? Empezaba a decir, sí, claro, ¿no? Y entonces cuando estaba de subidón, San Ignacio le decía, un poquito menos, ¿no? Y cuando estaba en desolación, San Ignacio decía, un poquito más, ¿no? Lo propio de la vida espiritual es el equilibrio, el equilibrio. Cuando estoy en consolación pienso que me como el mundo y cuando estoy en desolación pienso que es el mundo el que me come a mí, ¿no? Y no es ni lo uno ni lo otro. Ni yo tengo fuerzas para comerme el mundo, ni el mundo, el demonio y la carne pueden contra mí si Dios no se lo permite. Entonces, eh, eh, es importante que, pues que reconozcamos el estado en el que estamos. Hay épocas de subidón, donde uno tiene que decir que veo todo más bonito de lo que es. Y al contrario, épocas de bajón donde uno tiene que hacer lo contrario, ¿no? De esto no se libra nadie. Todos tenemos momentos de estar arriba y momentos de estar abajo, ¿no? Lo importante es que la madurez nos vaya ayudando como a encontrar el equilibrio. Bien, San Ignacio, que piensa en esas personas que quieren ser fieles a Dios y por lo tanto quieren superar las tentaciones que les van a venir, principalmente en tiempo de desolación, da una regla muy bonita, ¿no? Que es una de esas cosas que uno, ahora que están de moda los tatuajes, hombre, yo no soy partidario que os tatuéis, pero si hubiera que tatuarse algo, a lo mejor esta no nos venía mal, así en un sitio donde caiga delante de los ojos, ¿no? En tiempo de desolación no hacer mudanza, en tiempo de desolación no hacer mudanza. ¿Cuánto nos lo tienen que recordar, ¿no? Cuando uno está de bajón, ¿qué hace, no? Pues si ya en su plan de vida había pensado en hacer no sé cuánto tiempo de oración, estaba determinado a no sé qué, cuidado, ¿no? Porque en tiempo de desolación no te va a apetecer hacer casi nada de oración, de tal. Ahora yo te digo una cosa, como permanezcas fiel al Señor, estás creciendo pero de verdad, y mucho. Por eso San Ignacio dice eso, ¿no? Lo primero, no mudarse. Pero segundo, mudarse en contra de la misma desolación. A ver si os habéis enterado bien. ¿Quién es el que habla cuando estamos en desolación? ¿Dios o más bien el espíritu del mal? El espíritu del mal. Oye, pues muy bien, acabar de llegar y te has enterado mejor que ellos, pues efectivamente, ¿no? El espíritu del mal, Entonces, si veo que el espíritu del mal me mueve en una dirección, ¿a dónde me va a mover Dios? A la contraria, ¿no? La desolación muchas veces ayuda a encontrar la voluntad de Dios. Lo que pasa es que cuando la encuentras en tiempo de desolación, que sepas que es justo lo contrario de lo que te apetece, ¿no? Con lo cual cuesta. Pero va en esa dirección. Al contrario de lo del espíritu del mal.
Y por eso dice, si en tiempo de desolación yo lo que me apetece es acortar un ratito mi tiempo de oración o ir un poquito menos a misa, muévete en contra. 5 minutitos más de oración, persevera, ¿no? Y eso te hace madurar. Yo cuando organizaba campamentos con niños, ¿no? Siempre decía a los muchachos, Dios me libre del espíritu de la mantequilla, ¿no? Es decir, me toco y me derrito, ¿no? Bueno, pues estas reglas nos ayudan a eso, ¿no? A veces queremos cosas celestiales, ¿no? Y hay que empezar primero por ordenar lo humano y lo material, ¿no? Pues eso, ¿no? Movernos en contra de esas cosas que a veces nos apetecen, pero sabemos, gracias a estas reglas, que no nos convienen. ¿Por qué ocurre la desolación? San Ignacio pone tres causas principales. Primero, para que primero caigamos en la cuenta de que no siempre caminamos solo con nuestras fuerzas. Hay un pecado vanidoso, soberbio, que nos acompaña muchas veces, que es que el Señor nos concede consolación o gusto por las cosas de Dios o por la virtud, la caridad, etcétera, ¿no? Y pensamos que esos son mis sentimientos y es mi naturaleza buena y son mis fuerzas. Y no, son las de Dios. La desolación te ayuda a ¿qué? Justamente a esto, ¿no? A reconocer cuál es tu pobreza. Los santos solían ser muy humildes, aunque tenían muchas fuerzas de esas que Dios da, muy sobrenaturales, precisamente por eso, porque tenían esa capacidad de distinguir, ¿no? San Francisco de Sales decía, si yo soy como el burro del rey, ¿no? ¿Qué le pasaba al burro del rey, ¿no? Que le ponían, pues, ropajes de seda, tesoros, ¿no? Etcétera, ¿no? Y claro, la gente se admiraba, ¿no? Pasaba el rey, el séquito, el burro, ¿no? Todo el mundo admirado, ¿no? Dice, ¿pero qué pasa? Dice, termina el desfile, le quitan todo lo que de encima y se queda solo el animal, ¿no? Y dice, pues eso me pasa a mí, ¿no? Que el Señor va sobre este animal haciendo cosas maravillosas, pero lo mío propio es eso, ¿no? Y por eso los santos eran, por una parte, tan buenos, tan capaces de obras apostólicas y de cosas que daban mucho fruto, pero también muy humildes, ¿no? Se sentían peores que nadie por la conciencia de lo poco que soy yo, de mis pocas fuerzas naturales. Es verdad que a veces el Señor también nos concede desolación por tibieza. ¿Por qué? Porque a veces nos concede desolación por esto. ¿Por qué? Porque a veces en la consolación somos un poquito egoístas, ¿no? El gustito espiritual le quiero, pero hacia donde me mueve el gustito espiritual, a ser más pobre, más entregado, más caritativo, eso lo dejo para luego. Pensadlo, a veces esto lo hacemos, ¿no? También San Francisco de Sales hablaba de esto, ¿no? En cierta manera era un poco hijo de San Ignacio, ¿no? Y entonces San Francisco de Sales decía esto, dice, hay muchos que buscan los consuelos de Dios para disfrutarlos, pero no les aprovechan para entregarse más, para amar más, ¿no? Dice, y entonces conviene que Dios se los retire. Por tanto, hemos visto ya algunas causas por qué viene la desolación. Primero, para que aprendamos en humildad. Segundo, para llamar la atención sobre nuestra tibieza, ¿no? Sobre el no querer entregarnos más. El Señor también nos sacude de alguna manera, ¿no? Y en tercer lugar también, ¿para qué? Para que crezcamos en fortaleza, ¿no? Cuando uno es probado, crece y vive una amistad cada vez mayor con el Señor. A ver, vamos al esquema porque me queda muy poquito tiempo ya. Con esto hemos explicado, ¿no?, los consejos sobre la desolación, qué es lo que hay que hacer. Bueno, en desolación habla el diablo, ¿no? Y entonces dice San Ignacio que el diablo entra también para hacer daño y para apartarnos del Señor de tres maneras, ¿no? Primero, busca el punto más débil. Entonces uno tiene que tener cuidado, ¿no? Y además nos suele ocurrir que solemos usar aquel refrán que dice, de perdido al río, ¿no? Es decir, una vez que he abierto brecha, bueno, pues ya no estoy en gracia de Dios, porque he hecho no sé qué faena, pues ala, ya hasta que me confiese, no, cuidado, que estamos hablando de la amistad con el Señor, que no es lo mismo darte un puñetazo que 25. Entonces, cuidado con eso. Segundo, dice también que el diablo entra como el vano enamorado, ¿no? Como que aquel que quiere conquistar a la chica
con intención de aprovecharse de ella y lo primero que le dicen, esto no se lo cuentes a nadie, claro, porque si le dicen, fulanito, fíjate, si ella cuenta, fulanito, qué cosas tan bonitas me ha dicho, le dirán las amigas, no, lo ha dicho a todas, lo mismo, ¿no? Entonces, el vano enamorado, ¿qué quiere? Que no le cuentes a nadie. Lo mismo el diablo, ¿no? No quiere que le cuentes a nadie la tentación, ¿para qué? Para poderte engañar, porque si lo cuentas a alguien que te puede ayudar con experiencia, se acabó la tentación. Y a veces solo con el hecho de contarla te das cuenta de que es una tentación. Y dice también San Ignacio que es como el genio de algunas mujeres, ¿no? Parece ser que hay algunas mujeres, ¿no?, que gritan mucho a su marido si el marido se encoge, ¿no?, y le coge miedo a la mujer. Pero si el marido muestra energía, es al contrario, ¿no? Ella se encoge. Dice, pues el diablo es así. Si uno le planta cara a la tentación, y es verdad, ¿no? Muchas veces una tentación no suele durar más de 10 minutos por fuerte que sea. Y si le planto cara y resisto, se pasa. Pero a veces uno, en la tentación, uno tiene la sensación de que no tengo fuerzas, ¿no? Tengo que consentir y tengo que... porque es que no hay otra solución. Y es justamente el arma del diablo, hacerte sentir eso, cosa que no es verdad, ¿veis? La desolación uno se ve todavía peor y más débil de lo que es. En los consejos sobre la consolación, pues los consejos de la consolación es que uno tenga cuidadito para qué, para no creerse ya el rey del mambo y no hacer propósitos o cosas. Estas reglas de discernimiento, ¿a qué nos ayudan? Entre otras cosas, ¿no? A caer en la cuenta de la importancia de tener un buen director espiritual o un confesor, que me ayude a valorar desde fuera mis estados de ánimo, mis estados espirituales, ¿no? Porque a veces en la consolación uno tiende a hacer propósitos, ¿no?, en ese subidón de ánimo, que luego no son propósitos verdaderos, ¿no?, buenos para ti, no tienes todavía fuerza y capacidad para hacerlo, ¿no? A lo mejor el Señor te lo está haciendo desear, pero no para que te lo propongas ya, que a lo mejor no tienes fuerza. La consolación uno también tiene que descansar, tomar fuerzas para lo que viene después, ¿vale? Bueno, pues eso, consejos sobre la desolación, por qué viene, consejos sobre la consolación y los engaños del enemigo, ¿no? Lo tenéis ahí, en el libro de los ejercicios espirituales. Bueno, pues ya está, es el espacio para las preguntas, ¿no?